Rux presenta Ecos de Terror. ¡Oh! Regresaron. Qué sorpresa tenerlos de vuelta. Al parecer son más valientes de lo que creí. O quizás son menos prudentes. Ya saben que soy Beren, y soy el centinela. Hoy las cosas están un poco más agitadas que de costumbre, así que quédense cerca. No les gustará perderse en la oscuridad, no si supieran lo que yo sé. Como siempre, una advertencia. Hoy no les conviene mirarse al espejo. También creo que está en su mejor interés compartir un cigarrillo con alguien si es que se los pide. Por último y lo más importante, traten de no retar a nadie por aquí. Oh, Yvonne no está de acuerdo conmigo y hoy está un poco molesta. Creo que es mejor comenzar. Escuchemos los 3 relatos que tenemos para ustedes, si es que se atreven. La noche se avecina y empieza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Mi adolescencia fue extremadamente alegre. A pesar de vivir en la Ciudad de México y los peligros que eso puede representar, mi familia me permitió, por así decirlo, salir y disfrutar de fiestas desde los 12 años. En el año de 1995, justo cuando yo tenía 15 años, vivíamos en la colonia Vicente Guerrero, en lo que entonces era la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México. Esta colonia se dividía en grandes manzanas, supermanzanas si así quieren verlo. Con un total de 8 supermanzanas, cada manzana a su vez se dividía en una unidad. Vaya, basta con decirles que era un inmenso número de casas y la distancia entre una manzana y otra era muy considerable. Llegó una noche más de fiesta y yo no me la iba a perder. Me dieron permiso hasta las 11 p.m., pero como muchos me entenderán, uno a veces se da licencia con los permisos. La noche en cuestión, yo estaba con un amigo de nombre Braulio, con el cual pasé muchas aventuras y más de una historia como la que ahora les relato. Nosotros vivíamos en la manzana 6 y la fiesta era en la manzana 4. Esto significaba una larga travesía para llegar y volver de la fiesta. El trayecto tenía algunas rutas muy pesadas, peligrosas. Para quienes no han oído hablar sobre Iztapalapa, su reputación no está mal fundada. Es un lugar que es en general peligroso, más cuando no eres de por ahí, pero aún siendo vecino no estás exento de que algo te pueda pasar. Pero vaya, cuando uno tiene 15 años, crecer a prueba de balas. La fiesta estuvo bien. Tomamos un poco y nos fumamos un par de cigarrillos. Sé lo que podrán pensar, pero a esa edad yo ya tenía algunos vicios inofensivos. La verdad, nada del otro mundo, pero como dije, uno se toma licencias con los permisos. Se nos hizo tarde. Salimos casi a las 2 de la mañana de la fiesta y nos dirigimos Braulio y yo a nuestras casas. Seguimos lo que en teoría era el camino más seguro. Este involucraba pasar por un lugar muy estrecho y sin luz. Había opciones más iluminadas y en espacios más abiertos, pero correspondían a pequeñas zonas que eran conocidas por ser el escondite de algunos maleantes locales y otros peligros que era mejor evadir. El resto de las opciones estaban inundadas, enlodadas y con uno que otro animal. En fin, era la única alternativa viable en ese momento. Nos adentramos en ese camino y antes, mucho antes de llegar a la mitad, nos encontramos a un hombre, vestido con un atuendo oscuro, podría decir negro. Nos sorprendió mucho esto porque, como mencioné, el camino era estrecho y a pesar de que no estaba iluminado, nuestra visión ya se había ajustado a la poca luz y estábamos muy alertas y no habíamos visto a nadie. A medida que nos acercábamos más, nos percatamos de que este hombre miraba al piso, mientras que recargaba un pie contra la pared y con una mano lanzaba repetidamente un objeto, el cual asumimos que era una moneda o una medalla, ya que brillaba un poco con la poca luz que brindaba la luna. Ya a tan solo un par de metros de distancia, esta figura bajó su pie de la pared y se puso justo en medio del camino, como obstruyendo el paso. No había modo de rodearlo. Los muros de las casas que formaban ese pasillo, en las que justo recargaba su pie, debían medir no menos de 2,5 metros de altura, y el camino de vuelta hasta un punto donde pudiéramos caminar hacia la izquierda o la derecha estaba a unos 40 metros. Era pues pasar por ahí sin escapatoria. Ya frente a este, notamos que su vestimenta era muy característica, como la de un clásico pachuco, un sombrero inconfundible, ancho,
la ropa holgada y los zapatos de 2 tonos diferentes. Yo me empecé a sentir muy nervioso. Sé que Braulio también, pues lo confesó más tarde. A pesar de que era imposible conocer a toda la gente de la colonia, alguien con un atuendo tan peculiar no habría sido difícil de ubicar, y en definitiva, era un extraño, alguien que no era de por ahí. Después de unos segundos de habernos detenido, este individuo nos pide con voz aguardientosa y grave: «¡Hey, ustedes! ¡Denme un cigarro!». Sin titubear mucho saqué mi cajetilla de cigarros y le ofrecí uno con rapidez. Estaba realmente muy asustado. El pachuco tomó un cigarrillo con una mano y luego otro, y lanzando una risa burlona, se lo colocó en la oreja. «¡Lumbre!», carraspeó de manera mal educada. Como pude, saqué mis fósforos y con la mano temblorosa le encendí su cigarrillo. En ese momento, Braulio y yo aprovechamos que el hombre se quedó quieto un momento, como disfrutando de su pequeña victoria contra nosotros, y caminamos rápidamente, no más de 3 o 5 pasos, y el instinto me obligó a voltear para asegurarme de que este pachuco no nos seguiría. Lo que ven mis ojos es aún más aterrador. No hay nadie detrás de nosotros. En el suelo noto una pequeña brasa, y al acercarnos vimos que se trataba del cigarrillo encendido, y al lado otro sin encender. Habría sido imposible que a esa distancia no lo escuchásemos correr hacia la otra dirección, mucho menos que él lograra llegar sin que lo notásemos. Ni el velocista olímpico más rápido habría logrado llegar al otro extremo en ese par de segundos, mucho menos sin hacer el menor ruido. La otra opción racional era saltar, por inverosímil que fuera, los muros, nuevamente desafiando las leyes de la física. Nosotros también pusimos a prueba estas leyes, pues la carrera despavorida que pegamos para salir de ese pasillo fue tal que pudimos haber roto un récord mundial. Al sentirnos un poco más a salvo, llegando a una calle abierta e iluminada, Braulio y yo paramos un momento, tomamos aire y caminamos el resto del camino sin hacer comentario alguno. Llegamos a nuestras casas casi a las 3 de la mañana. Sobra decir que recibí un buen castigo por haber llegado tarde y que tuve que ausentarme de las fiestas y el relajo por unas cuantas semanas. Cuando por fin nos volvimos a ver, Braulio me confesó haber sentido un miedo paralizante cuando miramos la brasa del cigarro en el piso. Él lo interpretó como un encuentro con un demonio y que tuvimos suerte de salir ilesos. Yo tengo una impresión diferente. Me gusta creer que era un alma en pena y que quizá, como nosotros, estaba simplemente volviendo a su casa después de pasar un buen rato. A mis 15 años yo me sentía el rey del mundo. Juraba que no le tenía miedo a nada. Todos en la secundaria donde yo estudiaba sabían que era el chico más aventado. Yo hacía cosas que nadie más atrevía. Cosas peligrosas y que se consideraban bastante divertidas. Todo el tiempo tenía una necesidad, propia de mi juventud. Demostrar que era alguien muy aventado. Al terminar las clases y salir de la escuela, era muy común, como en todas las secundarias, quedarse cerca de la escuela con varios amigos y compañeros para platicar y decir bobadas de vez en cuando. Era habitual que en esos ratos de ocio hiciéramos tonterías. ¡Vaya! Era como mi escenario perfecto para lucirme. El día que les quiero compartir parecía como cualquier otro. Salimos hacia la 1 de la tarde y estuvimos haciendo tonterías por un rato. Recuerdo perfecto que ese día estaba una chica, la que yo veía como la más hermosa de toda la escuela. Ya saben, la clásica con la que todos quieren tener como novia. Cerca de la secundaria había una casa abandonada. Para lucirme, les dije que sería divertido entrar a la casa. Uno de mis compañeros dijo que no debíamos, que había escuchado historias de que sucedían cosas raras ahí, que la familia propietaria la había abandonado años atrás, porque según eran molestados por una clase de demonios. Ignoré la advertencia y un grupo, ahora más reducido, nos aventuramos a entrar a la casa. Yo convencí a esta chica que nos siguiera. Lo que más quería era que me viera haciendo algo que nadie más se atrevía, esperando que así cayera profundamente enamorada de mí. Fui el único que se animó a entrar a la casa, en particular porque había que brincar una reja con púas que separaba la puerta principal de lo que venía siendo la calle. Entré y salí así como si nada. Todos me decían que estaba loco y yo no podía contener mi sensación de grandeza. En ese momento, una de las amigas de la chica que insistió en acompañarnos murmuró: «Si eres tan valiente, ¿por qué no retas al demonio que vive ahí?». En ese momento, todos los que iban con nosotros soltaron el clásico sonido de... ¿Qué
que se escucha cada vez que hay un reto o alguien es humillado, y justo así me sentí. Pues la chica que me gustaba soltó una pequeña risita, como consistiendo que yo no era lo suficientemente valiente. No iba a dejar que eso me detuviera, así que salté de nuevo. Entré en la casa y grité con todas mis fuerzas: ¡Tú, el demonio que vive aquí! ¡No te tengo miedo! ¡Me la pelas! Imaginarán la palabrota que salió de mi boca. En resumen, lo reté. Daban ya casi las 3 de la tarde y todos nos habíamos demorado bastante para llegar a casa. Yo llegué a la mía y, como muchos identificarán, directito a nuestra habitación, y me acosté un rato a dormir. Era parte de mi rutina, llegar a la escuela, dormir un poco y luego comer. Mi mamá usualmente me despertaba después de un rato y comíamos juntos, esperando a que mi papá llegara más tarde del trabajo. En ocasiones mi tía nos visitaba, y ella tenía la manía de golpear la ventana de mi recámara. Esta daba a un patio interior que comunicaba su casa con la nuestra. Estaba, pues, dormido, cuando de pronto me despierta repentinamente un golpeteo en la ventana. Me llamó la atención que tan solo unos segundos después escuché la madera del piso crujir, como si alguien caminase desde dicha ventana. Eso me alertó un poco, pero fiel a mi naturaleza grité el nombre de mi tía, pensando que era ella anunciando su visita. Ella no respondía, y yo, enfadado, me dirigí a la cocina para comer y ver si había sido mi mamá quien había hecho el ruido. Mi sorpresa fue que mi mamá no estaba. Encontré una nota sobre la mesa que decía: Hijo, salí con tu tía al salón de belleza. Estaremos ahí hasta las 5 más o menos. Come, por favor. Eso me dejó desconcentrado. No sabía qué había pasado. Fue en ese momento cuando, de la nada, sentí un golpe en el brazo. Un golpe seco. Me puse en alerta. Me arrinconé contra la esquina de la cocina, volteando hacia todos lados, sin ver absolutamente a nada ni a nadie. Solo podía pensar: no te tengo miedo, no te tengo miedo. Y justo entonces, escuché una voz horrible, que me eriza los vellos solo de recordarlo. Seguro, mocoso. Me aterré. Por instinto corrí a la recámara de mis padres, la cual tenía un teléfono. Me encerré y llamé en ese instante a la policía. Pedí que fueran a la casa, que había alguien. Me dijeron que me encerrara en un lugar seguro, que no hiciera ruido, que iba una patrulla ya en camino. En esos pocos minutos que me parecieron una eternidad, solo se me ocurrió rezar al mismo tiempo que pensaba: por favor, prometo no volver a retar a nada. Tengo miedo, no lo vuelvo a hacer, por favor. Sobra decir que cuando finalmente llegó la policía no encontraron nada y se molestaron, pues pensaron que era una broma. No tomó más de un par de días para que se supiera en la escuela de este incidente y yo fuera el tema de conversación de muchos. Afortunadamente, desde entonces, nada más me ha vuelto a pasar, y me gustaría pensar que el reconocer que hice mal, que tuve miedo, fue lo que me ayudó a vivir para contarlo. Aún recuerdo lo que era vivir tranquilo. Mi familia nuclear siempre ha sido muy unida. Somos de esas familias que aún se reúnen para comer y que mientras vivimos juntos convivíamos mucho. Es justo en la etapa en la que aún vivía con mis padres y mis hermanos que esto comenzó. Estoy hablando del año 1999 y vivíamos en el noroeste de México. Teníamos lo que se podría considerar una vida ordinaria, con mis padres trabajando para sostener el hogar y nosotros siendo hijos de familia, dedicados a nuestros estudios y a nuestra vida social. No éramos personas de grandes recursos económicos, más bien lo opuesto. Siempre pasamos dificultades para cubrir los gastos más básicos, aunque en todo momento agradezco que como familia encontrábamos la manera de salir adelante, y nunca nos faltó pan en la mesa y un techo en donde dormir. La casa en la que empezó a suceder esto era muy pequeña, apenas cabíamos. Allá no era frecuente encontrar edificios de departamentos en ese entonces, y se usaban mucho las casas de 2 niveles, ambos muy reducidos. La habitación donde yo dormía estaba justo frente a las escaleras, en una especie de micropasillo que conectaba todas las habitaciones, incluyendo el cuarto de baño. En ese punto, colocamos un espejo que usábamos toda la familia para mirarnos al momento de arreglarnos. Fue así como una ocasión, alrededor del mediodía, mientras me encontraba peinándome en ese pequeño pasillo y mirándome en el espejo,
que sentí como si alguien me observara, y volteando la mirada, noté por unos cuantos segundos la figura de una especie de hombre, de apariencia un tanto desaliñada, como si se tratara de un indigente. Su atuendo era un abrigo o gabardina, pero la característica más sobresaliente era su barba, oscura y densa, así como una mirada penetrante, intensa. Instintivamente, y como creo que muchos reaccionarían, miré a mi alrededor, pues mi primer pensamiento fue que había intrusos en la casa y que tal vez mi vida corría peligro. Al volver la mirada hacia donde había estado ese hombre, ya no había nadie ni nada. Me quedé muy inquieto, pero no comenté nada a nadie. Busqué explicaciones racionales y me convencí a mí mismo que se había tratado de una mala pasada que me hizo mi mente. Esto solo funcionó hasta que unos cuantos días después, en el mismo lugar, mientras me arreglaba frente al espejo, noté a esta figura de nuevo a través del reflejo, solo que atrás de mí, en las escaleras, estático, mirándome. Esto me heló la sangre, sobre todo porque al voltear para encararlo, no había nadie ni nada. En los días subsecuentes, evité todo lo que pude acercarme al espejo. Sin embargo, no era posible evadirlo por siempre, y con cada vez más frecuencia, no importando la hora o si hubiese alguien más en la casa o no, esta figura aparecía en el reflejo del espejo. En algún momento, platicando con uno de mis hermanos, me hizo un comentario. «Oye, Omar, ¿te puedo contar algo?» Yo temí un poco por lo que mi hermano me podría decir, pero obviamente lo invité a tenerme confianza. «¿Tú no has visto algo raro en el espejo?» «Yo he visto la figura de un hombre de barba atrás de mí, en las escaleras». Esto me petrificó, pues quería decir que no era el único. Compartimos nuestras historias y al parecer mis dos hermanos lo habían visto en momentos diferentes, pero bajo circunstancias muy similares. Ellos lo habían conversado entre sí, pero habían preferido no comentarlo, al igual que yo. A los pocos días, mi madre nos hizo la pregunta a todos, descubriendo que esto también le había sucedido a ella. A partir de ese momento, todos empezamos a referirnos a esta cosa como el barbón o el barbudo. No pasó mucho tiempo y nos mudamos no solo de casa, sino de ciudad. No quiero que se malinterprete, no fue por miedo o por huir de esto, solo fue algo que pasó. Regresamos a la Ciudad de México y no pasó mucho tiempo para que todo volviera a suceder. Coincidentalmente, colocamos el espejo en una pequeña área común, y de nuevo, con mucha frecuencia, todos veíamos a este barbón en el reflejo del espejo. Yo seguía siendo el único que lo había visto en una ocasión de frente, y al intercambiar experiencias, notamos que mi familia lo veía siempre a la misma distancia de ellos, 2 a 3 metros, mientras que yo veía su reflejo cada vez más cerca de mí. En las últimas ocasiones, lo suficientemente cerca como para escuchar un jadeo, como una respiración agitada o ansiosa. Entre asustado y decidido a saber qué pasaba, empecé a hacer mi propia investigación. Consulté libros y sitios de internet sobre entidades y demonología. Sin que mi familia lo supiera, contacté con un grupo que me recomendó a una espiritista y curandera. Ella asistió a nuestro hogar un día que mi familia no estaba y me dijo que había una presencia apegada a nosotros, pero principalmente a mí. Me dijo que se trataba de una entidad demasiado antigua y fuera de su liga. Sin pedirme dinero ni nada a cambio, me dio algunos consejos preventivos, que dijo que ayudarían un poco, pero que no resolverían el problema. Esto evidentemente me dejó más preocupado, sobre todo porque al seguir con mi investigación, encontré al demonio Párvatos, que cumple con la descripción de esta figura que hemos visto. Hace tiempo que ya no vivo con mis padres. Desde que me fui, nadie en mi familia ha vuelto a ver a este ser. El espejo sigue estando en su casa, en el mismo lugar donde todos llegamos a ver el reflejo del barbón. Para ellos, por última vez. Pero para mí, la historia es diferente. Yo lo sigo viendo prácticamente a diario. Mi esposa también, y es curioso, a ella nunca le contamos la historia. Fue para mí un shock cuando me comentó asustada que había visto en el espejo de nuestra recámara la figura de un hombre barbado. He seguido hasta la fecha los consejos que me dio la espiritista, y creo que eso ha logrado que estemos en cierta medida a salvo. Pero este ente no me ha dejado en paz. Irrumpió en mi vida para quedarse. Hoy seguimos buscando ayuda para ver que esto termine, que regresen esos años de calma total que tanto añoro. Si llegamos a encontrar cómo resolver esto, les aseguro que también compartiré esa experiencia. Quizá pueda ayudar a otros a que eviten el terror con el que yo he vivido por años.
Vaya, casi todos ustedes llegaron al final del recorrido de esta noche. Habrá que lamentarse por aquellos que no fueron tan afortunados. Les recomiendo que se mantengan acompañados. No queremos que se sumen a las filas de las almas perdidas. Si no tienen ninguna forma de compañía, no se preocupen. Eso se puede arreglar. Solo que quizá no sea la que esperan. En fin, a los que sobrevivan, los esperamos pronto. Ecos de terror.